Ahora le pasamos la palabra a Irene Meller, doctora en psicología, coordina el Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, APPA, dirige el curso de actualización en psicoanálisis y género, APPA y en la Universidad de Kennedy, codirige la maestría de estudios de género en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, está a cargo de la sección Género y Psicoanálisis del portal El Sigma y es autora de numerosas publicaciones realizadas con un enfoque que articula el psicoanálisis con la perspectiva de los estudios de género. Le damos la palabra a Irene. Bueno, agradezco la invitación. ¿Se escucha? No. ¿Sí? Hola, ¿ahora sí? Sí. Bueno, agradezco entonces la invitación para compartir con ustedes algunas ideas en esta linda movida realmente que no conocía de este espacio. Y la oportunidad que he tenido de escuchar las intervenciones muy interesantes y poéticas de mis compañeras de panel. Yo les diría que para pensar acerca del amor tenemos como dos niveles de análisis. Uno de ellos tiene que ver con ciertas invariantes de la especie, ciertas cuestiones que hacen, que son estructurales, digamos, a la especie a la que pertenecemos. Una de ellas es la enorme asimetría que existe entre el infante humano y su cuidador, y el hecho de que dependemos mucho más que cualquier otro ser vivo de los cuidados de quien nos asiste, sin los cuales no podríamos sobrevivir. Las sensaciones de malestar, de sufrimiento, de angustia, de dolor, son aliviadas mediante la acción eficaz del semejante humano que es la madre. Y eso es lo que va creando, en la medida en que es posible constituir alguna representación del sí mismo e irlo diferenciando de las representaciones de un otro exterior al propio ser, va creando estas relaciones de apego, de afecto a aquella persona de la cual depende nuestra vida para seguir existiendo. Eso se observa, ya ha sido observado hace mucho, en lo que se llamó la angustia de los 8 meses, cuando los niños, según dicen las señoras, desconocen, empiezan a desconocer. Lloran cuando ven a alguien que no es conocido, que no es familiar, lo cual quiere decir que la presencia de alguien familiar está diferenciada del extraño y es una presencia reconfortante. Esas son las bases de lo que sería el amor, es decir, la extrema necesidad, el desamparo y el alivio que recibimos a través de la acción del semejante. Pero las formas que adquiere el amor son modalidades culturales. El amor es, en última instancia, las relaciones amorosas no dejan de ser prácticas sociales, también son ideales sociales que estructuran nuestro psiquismo, nuestra identidad, nuestro deseo, de formas muy diversas a lo largo de la historia. Dicen que, por lo que se sabe, empezó a surgir en el siglo XII, en las cortes de Leonor de Aquitania, que era la mamá de Ricardo Corazón de León. Digo, para aquellos que tengan como bibliografía la colección Robin Hood. Digamos, yo por lo menos he tenido esas referencias en mi infancia. Y para digamos, llamar la atención sobre las diferencias que hay entre la historia que nos cuentan a los niños y la historia real, tuve ocasión hace poco de conocer una roca medio rota, un resto de castillo en el centro de Alemania, en el cual el príncipe de Sajonia tuvo prisionero a Ricardo. Y dice la leyenda que el amante de Ricardo, que era un trovador, había compuesto con él una canción de amor. Y esa canción le iba cantando debajo de todas las torres a ver si pasaba algo. Hasta que llegó a esa, cantó la canción y Ricardo de arriba le contestó, completó. Y así fue como lo localizaron, una, digamos, versión medieval del GPS, y empezaron la colecta para, digamos, lograr el rescate de Ricardo, para la cual contribuyó todo el pueblo inglés, como sabemos todos los que hemos leído los libros al respecto en la infancia. Bueno, entonces les decía que el amor, surgido en el siglo XII, ha sido en realidad un intento de morigerar la brutalidad
de las relaciones de dominación entre varones y mujeres que caracterizaban a la Edad Media. Fue un intento de transformar la buena educación, el cuidado, la gentileza en alguna clase de emblema de distinción en el medioevo. Es decir, y de esa manera surgieron los romances y los, digamos, lo que se llamaba en Alemania, por ejemplo, los Taglieder, que eran las canciones del alba, que era lo que cantaba el trovador cuando se descolgaba de la torre con la ayuda de alguna cuerda, pero, digamos, para salir del lecho prohibido de la dama. En realidad todo eso suena muy romántico, pero, digamos, André Bellin nos ha decepcionado al respecto, porque nos mostró que el amor del trovador hacia la dama, la esposa prohibida del señor feudal, no era más que una forma de imprimir en la subjetividad de la institución del vasallaje. Es decir, amando a una amada lejana e imposible, o bueno, poco posible, ocasionalmente posible, en fin, digamos, el trovador reafirmaba su sometimiento al señor poderoso al cual le debía obediencia. Es decir, que no ha sido más que una fachada, como tantas veces es el amor que se proclama como amor al otro, pero en realidad es un amor de los varones a sí mismos. Es decir, es un amor homosocial, aunque no sea homosexual, que utiliza la imagen de la mujer como una fachada de lo que es la relación falogocéntrica, como diría Derrida, ¿sí? Estas relaciones amorosas entonces han transcurrido durante mucho tiempo por fuera de los carriles de la alianza, porque el deseo es nómade y la alianza tiende a estabilizar patrimonios. Pero durante mucho tiempo patrimonio y matrimonio convergieron, pero el amor anduvo por otros carriles. Es decir, el amor fue en general adulterino, ¿sí? Pero, digamos, empezó a surgir la relación de afinidad en lo que Shorter llamó la revolución sentimental, en un proceso donde las poblaciones migraron del campo a las ciudades, se fueron formando los burgos, y en esas ciudades se desarraigaron las personas de las rígidas redes de control comunitario que manejaban sus vidas en los pequeños pueblos, digamos, donde todo el mundo se conocía. Y allí por primera vez, entre los pobres, surgió la unión por afinidad, perdido por perdido, no teniendo tierras, no teniendo dinero, no teniendo recursos, por lo menos pudieron elegir unirse a las personas que les gustaban. Es decir, que el amor nació pobre, ¿no? Es decir, y que allí surgió la unión simplemente por gusto. Pero aún cuando el amor era por afinidad, nunca fue un amor entre pares, que ha sido, como ustedes saben, el reclamo del feminismo que hoy día tiene tanta importancia en la cultura contemporánea. El amor siempre fue asimétrico y se caracterizó por lo que Bourdieu ha llamado la dominación social masculina. Distintos corrientes del feminismo han buscado desmitificar la ilusión amorosa. El feminismo socialista, con el énfasis que tiene el marxismo en las relaciones económicas, insistió en la forma en que a través del contrato conyugal existe un usufructo, una apropiación de la sexualidad y de la capacidad reproductiva de las mujeres, así como de su trabajo doméstico no remunerado por parte de los maridos. No olviden ustedes que Engels, en ese libro precursor de fines del siglo XIX, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, plantea que el marido es a la esposa como el patrón es al proletario. Es decir, que existe una relación de explotación, de algún modo encubierta bajo la mística del amor. Es decir, que ha habido como una especie de desenmascaramiento del amor, de impugnación furiosa de las relaciones amorosas. El feminismo radical ha insistido
fuertemente en la asimetría existente en la sexualidad heterosexual. Y por supuesto, hoy día se insiste mucho, los estudios queer insisten mucho en el heterosexismo, es decir, en la compulsión normativa a erigir el amor erótico entre varones y mujeres como el paradigma de todo amor y la invisibilización o marginación de los amores entre personas del mismo sexo, si es que puede hablarse de eso hoy día, digamos, del mismo sexo. Es decir, que el feminismo radical insistió mucho en la dimensión erótica y en la opresión erótica. Y hasta el feminismo liberal, que ha sido el feminismo más integrado al sistema, el feminismo que se inició en Estados Unidos con la National Women Organization, describió, eso, digamos, la persona que dirigió esa organización, Betty Friedan, describió en su momento lo que llamó el malestar que no tiene nombre, que era el sufrimiento callado de las esposas de clase media que quedaban en los hogares suburbanos a cargo del hogar y de los niños, mientras sus maridos tomaban el tren hacia los centros urbanos para desempeñarse como trabajadores. Ese malestar tenía que ver con la domesticidad obligada y con la cuasi imposibilidad de proponerse metas de desarrollo personal, laboral, intelectual, capturadas por una domesticidad que a las mujeres que ya habían alcanzado, ya habían accedido a la educación, las asfixiaba. Entonces vemos que desde todos los puntos de vista, digamos, las corrientes clásicas del feminismo han impugnado al amor, con lo cual hoy día prácticamente zapateamos sobre sus ruinas. En ese sentido, los estudios queer han presentado y tienen desarrollos muy diferentes entre sí. Algunos, digamos, me han resultado sumamente interesantes y encuentran bastante adhesión de mi parte. Otros me resultan muy cuestionables y deseo tener la oportunidad de plantear esto en un contexto donde creo que hay mucha gente que puede estar interesada en estas cuestiones. Yo comparto fuertemente la aspiración que ha planteado Judith Butler de lograr una transformación del orden simbólico, una transformación de un orden simbólico heteronormativo que tiende a construir un centro habitado por los sujetos integrados al sistema y una periferia donde los sujetos que no están integrados, digamos, adoptan el carácter de sujetos abyectos, en favor de la constitución de un orden simbólico que nos albergue a todos, a las distintas formas de construir identidad, a las distintas formas de desear y de amar. En cambio, encuentro fuertemente objetables los desarrollos de Beatriz Paul Preciado y de Virginia Despentes, que algunos de ustedes pueden conocer. Es decir, y deseo no mantener silencio al respecto. Virginia Despentes relata, por ejemplo, en su teoría King Kong, que ella fue, en su deambular libre por el mundo, objeto de una violación en manada. Y a consecuencia de eso, les comenta a las congéneres, les da una recomendación lacónica, les dice: si te pasa algo como lo que me pasó a mí, dust you off, les dice, o sea, sacudite el polvo, levántate, sacudite y seguí caminando. Ella siguió caminando, pero en realidad se dedicó tiempo después al ejercicio de la prostitución, racionalizando desde mi perspectiva como psicoanalista de muchos años de experiencia, racionalizando los efectos traumáticos de esa experiencia y pretendiendo explicarla sobre la base de la sensación de poder que le daba el ejercicio de la sexualidad prostituida con hombres a los que sentía que dominaba. Desde mi perspectiva, esta es una racionalización del trauma y no me parece que realmente, creo que realmente la peligrosidad y la letalidad de la sexualidad masculina convencional tienen que ser objeto de tratamientos un poco más sutiles y más inteligentes, si me permiten. En cuanto a Beatriz Paul Preciado, ella ha expuesto en sus obras, sobre todo el Manifiesto Contrasexual y en Texto Yonki, porque la pornotopía a mí me encantó como libro,
pero en cuanto leí el manifiesto contrasexual, me encontré ante una obra que desde mi perspectiva es insensata, una especie de proclama que ideologiza las prácticas sexuales contra natura, por decir así, donde entonces cualquier utilización convencional de los órganos sexuales, las zonas erógenas y todo lo demás, queda bajo el rótulo de que es reaccionaria, heterosexista, y en cambio resulta sumamente progresista utilizar dildos y leche condensada para reemplazar las secreciones seminales. ¿Qué quieren que les diga? Puede ser que yo esté un poco mayor, pero a mí me parece francamente grotesco. Es decir, pero lo grotesco no sería el problema es lo reaccionario y lo fascista. Beatriz Preciado, Paul Preciado, habla de sus deseos de ser el amo sin excusas. Endiosa la masculinidad y la describe, cuando se aplica la testosterona para masculinizarse, describe que le dan ganas de recorrer la ciudad a zancadas, ganas de caminar y de follar. Bueno, el follar está bonito, pero la verdad es que yo creo que las mujeres también de vez en cuando lo logramos. Es decir, y me parece que esa idealización de la dominación masculina es sumamente reaccionaria y la aleja absolutamente del feminismo. Ni que hablar cuando ella se dirige a su amada Virginia llamándola mi puta. Es decir, si hemos llegado a eso a partir de los desarrollos feministas, creo que nos hemos extraviado. Pese a la enorme dificultad que implica construir un amor en paridad. ¿Y por qué es esa dificultad? Porque el amor se inicia en una relación sumamente asimétrica, en una relación entre un adulto y un niño muy inmaduro, y en las uniones amorosas de la vida adulta tiende a reiterarse esa asimetría, de modo que estamos ante un oxímoron, la tendencia a repetir la asimetría inicial y el anhelo contemporáneo democrático de paridad amorosa. Pero esa tensión creo que es lo que mantiene viva la relación y no debe ser resuelta. Y esa aspiración a la paridad me parece que no debe ser resignada. Muchas gracias.